ir con las Chivas. Muchas gracias. ¿Cómo estás, Jorge? Un gusto saludarte. Hola, No hola. lo pediste, ¿verdad? Yo creo que no lo has pedido. No, pero qué bueno, qué bueno. Me agrada arrancar un programa con las Chivas y sobre todo estando con ustedes cuatro. Ojalá lo iniciáramos por las razones correctas, ¿no? Eso sería muy bueno. Exactamente. Sería muy bueno. Hugo, bienvenido, buenas noches. Ciro, buenas noches, compañeros, a todos, buenas noches. Un gusto. Roberto Gómez Junco. Buenas noches, Ciro, a todos. Ricardo Peláez. Buenas noches a todos. Fernando Quirarte, un referente de las Chivas Rayadas del Guadalajara, mundialista, ahora que está tan vigente el Mundial en casa, mundialista en el 86, autor de par de goles en aquella oportunidad y autoridad de las Chivas, habló y esto respondió a la problemática actual del Guadalajara. ¿Tú apostarías por la continuidad, o sea, de darle para adelante conforme a lo que has visto? Es que, mira, el entrenador hace su función, la puede ser bien, mal o regular. El jugador es el que actúa, es el que mete los goles, el que se equivoca dentro de la cancha. Claro, el entrenador también se puede equivocar afuera. Te digo, no te puedes equivocar como se equivocaron en este último partido. Yo veía a un Cruz Azul muy suelto ahí en media cancha, pues tirar afuera del área sin ninguna marca. Es que algo está fallando. Entonces, te digo, yo creo que aquí ya pasa más por los jugadores en el sentido, no de que no se estén entregando, no, yo siento que sí se están entregando, pero las cosas no han salido, han tenido llegadas, no la han metido. Yo creo que pasa por es faltarte al respeto futbolísticamente hablando, de exigirle al compañero de al lado, al de enfrente, al que defiende, o sea, no sé, es lo que veo de afuera. Fernando Quirarte, entrenadores de los cuatro grandes y de los regios. Guadalajara es quien más entrenadores ha tenido desde la apertura 2019 a la fecha y el que no ha entregado títulos, misma historia de Pumas, pero con la mitad de entrenadores utilizados durante ese lapso. El Sheriff Quirarte pone el acento en los jugadores. ¿Coincides, Jorge? Sí, en gran parte sí. A mí me gusta el proyecto de Milito, pero hay acciones muy puntuales. Por ejemplo, la del Toro Fernández, que termina no marcando gol. Es increíble lo que pasa con el Tiva Sepúlveda. O sea, que te hagan ¡ping! Y tú te caigas como si te hubiera arrollado un tráiler. O sea, para mí es imposible. Y es un poquito del detalle del jugador del que habla el Sheriff Quirarte, ¿no? Ese tipo de acciones no se pueden entender cuando el trabajo se está haciendo bien, para mí como el técnico, porque fue mejor Chivas que Cruz Azul. Ajá. Y tú desde el otro día fuiste muy puntual, Ciro, en las veces, por ejemplo, que uno y otro equipo pisaron el área. Menos de 10 por más de 20, te habla de una diferencia grande en la acción de cada equipo buscando el área rival, ¿no? Y cuando cometes errores como ese y te hacen un gol tan rápido, es bien complicado poderte levantar después cuando tienes una falta no de llegada, sino de gol. Sí. Si yo les preguntara cuál es la problemática del Guadalajara, visto lo visto, Hugo, hasta el momento, ¿qué le pasa a Chivas? ¿Por dónde empezarías? ¿Cuál es el principio de tu diagnóstico? Bueno, fíjate que Fernando Quirarte fue compañero mío del Mundial del 86, fue compañero de habitación. Sí, y resulta, efectivamente, y justo estábamos charlando y bueno, siempre lo recordamos y lo quiero compartir con todos ustedes y quien nos está viendo en su casa. Le dije, oye, Fernando, yo creo que vamos a hacer un gran Mundial. ¿Y tú quieres meter goles? Y dice, uy, no, como defensa difícil. Que digo, por estar conmigo en la habitación se te va a pegar y vas a meter goles. Y se quedó, sí, de verdad. Y el sinvergüenza metió dos goles, sí. Y metió más goles que yo. Sí, uno en la Bombonera contra Irak y el otro contra Bélgica en el primer partido. Sí. Sí, yo metí el primero, él metió el segundo. Y nada, le mando saludos a Fernando y lo felicito también porque como técnico ha sido exitoso, salió campeón con el Santos. Y bueno, si él habla es porque es una leyenda de Chivas y tiene todo el derecho de hacer los comentarios correspondientes, aunque estoy de acuerdo con Jorge de que es compartir un tanto la responsabilidad de jugadores y técnico, pero ya no es jugadores y técnicos, sino también directiva. Si el líder y la cabeza del equipo no está tomando las mejores decisiones porque no las ha estado tomando en mucho tiempo, ¿cuántos técnicos lleva ya Chivas desde que empezó Amaury? Es el equipo que más
que más técnicos ha tenido, ¿no? En este caso, en poco tiempo, en el tiempo que lleva a Mauri. Sí, ahí veíamos ese comparativo del 2019 a la fecha, tomando la muestra de los llamados 4 grandes y los regios, es quien más lleva. Y eso es lo que habla de Chivas, ¿no? Primero, que no hay ese liderazgo contundente, sino que hay dudas. En cuanto a la dirección técnica, se ha contratado más por nombre que por el trabajo que realmente tuviesen los técnicos o que no tuviesen el apoyo o el respaldo de la directiva, y traerle a los jugadores, que ya muchas veces Roberto lo ha dicho y estoy de acuerdo con él, de que Chivas debe tener a los mejores mexicanos en su equipo y no los tiene. Sí, vamos a contratar, pero no los han tenido. Han creado durante muchos años grandes jugadores, pero tener a los mejores en cada puesto por la limitación que tiene de tener solamente mexicanos, pues no han podido. Y luego el tema de los jugadores, pues sí, estamos viendo que ahora la intensidad de los partidos es tremenda. Cada vez los jugadores son más protagonistas porque quieren ser más fuertes, más altos, más atletas, más veloces, más regateadores, más todo. Entonces, ahora ya la responsabilidad ya se ha vuelto más profesional el fútbol. Entonces, hay que culpabilizar a todos cuando no funcionan las cosas. Y Fernando tiene razón en cuanto al tema de que los jugadores tienen que hacer como ya le están exigiendo a los jugadores del Real Madrid, que los delanteros no solamente atacan, sino que también defienden. Sí. Con Ancelotti, la salida de Ancelotti y todo eso, ¿se acuerdan que empezaron a comentar todo eso? Ahora ya Xavi está haciendo trabajar a los delanteros. Y no nada más Xavi, sino ya en el mundo los equipos pues tienen que trabajar en bloque para atacar y defender, todos, y con una intensidad tremenda. Entonces, el fútbol actual es muy diferente al de nuestros tiempos. Había mucha calidad y mucho talento. Claro. Ahora no, ahora ha cambiado y ahora les digo que parece rugby. En lugar de fútbol parece rugby. Porque hay jalones, agarrones, hay 5 penaltis en cada córner, hay mucho choque, hay penaltis que se pitaban hace 5 o 10 años y ahora no te pitan penaltis por deporte de contacto. Sí, deporte de contacto, pues terminaremos como el rugby o el fútbol americano, jugando con casco. Bueno, ya imagínate, eso le cambiaría un poquito, ¿eh? Un poquito, sí. Bueno, ¿cuál es la problemática de Chivas? Yo les pregunto para completar el diagnóstico, para ampliar un poco el panorama. Ya decía Fernando, los jugadores, liderazgo contundente, es algo que dice Hugo. Coincidía Jorge en la parte de los futbolistas. ¿Por dónde empezarías tú, Roberto? Sí, todos tienen su responsabilidad, ¿no? Estos proyectos que no han sido sostenidos, ¿no? No hay continuidad en los proyectos. Ahora parece haber un intento, ¿no? Con Javier Mier en la directiva, con Milito en la dirección técnica, pero ese intento lo tienes que avalar con resultados. Pero son demasiados proyectos fallidos, proyectos interrumpidos, cada uno por sus motivos, ¿no? Lo de Gago iba muy bien encaminado y terminó, bueno, con la actitud o con la decisión que toma Gago, de lo mejorcito que ha tenido últimamente, además de Paunovic y antes Almeida, ¿no? Y sí, cada vez compites con planteles más poderosos. Si ha faltado producción de futbolistas y si no los produces, contrata a los mejores. Pero también coincido con lo que ha dicho Ricardo, ya llega un momento en que a estos mismos jugadores les puedes exigir más. Y están los casos así puntuales de los que llegan ahí y bajan su nivel de juego. El más reciente es Romo, aunque creo que está teniendo mejor campaña, a pesar de los desastrosos números, mejor campaña que la anterior. Pero el Romo que llegó a Chivas no tenía nada que ver con el Romo de Cruz Azul. Y hace años Peña de León llegó y simplemente no hizo nada con Chivas cuando llegaba como figura. Pocos jugadores que cuando llegan con Chivas asumen esa responsabilidad o entienden lo que deben ser las Chivas. O cuando se van te entregan su mejor versión. Exactamente, luego vuelven a recuperar ese nivel. Bueno, Mozo, hay 20 ejemplos de los que muchas veces hemos hablado. Porque hay una presión especial, porque se les va viniendo encima esa presión, pero el caso es que no responden como deberían. Cada vez con más limitaciones en cuanto a la calidad del plantel con el que enfrentas otros planteles, porque sí se han ido fortaleciendo otros planteles. Hay claramente ahorita 6 planteles muy por encima del de Chivas, entonces te tienes que atener al trabajo colectivo, todos defendemos, todos atacamos, una eficiencia colectiva en la que parece que las Chivas van bien encaminadas, pero si no ganas, pues ¿de qué te sirve? Coincido, se pueden ver mejor que Cruz Azul, que para mí había sido el equipo más consistente. Cruz Azul había sido claramente superior que cada uno de sus 6 adversarios anteriores. No estamos hablando de Seattle, ¿no? Estamos hablando de la Liga MX. Rudeza innecesaria. No. 15 yardas de castigo. Bueno, sí. Y las Chivas le jugaron, le compitieron.
Y después dices, bueno, si pudieron hacer lo que hicieron los 15 minutos finales en Tijuana, entonces sí puedes meter goles también. Alvarado puedes meter ese golazo, son 3 golazos esos, ¿no? Entonces, ¿en dónde está la consistencia? Ahí sí creo que falta compromiso del futbolista. Sí, Ricardo, tú conoces como ninguno de nosotros al interior de Guadalajara. Escuchaste ya algunas exposiciones, algunos argumentos. ¿Por dónde va? Sí, me tocó jugar los últimos 2 años de mi carrera, me tocó ser 3 años directivo y por primera vez veo, a pesar de que han pasado técnicos y diferentes jugadores, veo que a pesar de los resultados que son muy malos, el equipo está en antepenúltimo lugar, 1 ganado, 1 empatado, 4 perdidos, casi 2 goles anotados o recibidos en cada partido. Es la primera vez que escucho que hay proyecto. Y muchos seguidores del Guadalajara dicen, hay que darle continuidad. Algo positivo se está viendo y creo que coincido de lo que hemos visto en los últimos partidos, la reacción en Tijuana, el partido contra Cruz Azul, 5 o 6 llegadas con mucha claridad, aunque reciben 2 goles nuevamente. Entonces es encontrar un poco el equilibrio, es un equipo de alta presión. Para los jugadores cuando vas a la calle, cuando sales a la calle, para los entrenadores, no se diga para Mauri en el estadio. Entonces yo sí veo que hay algo positivo. Aquí tengo el plantel completo con la competencia deportiva que tienen en cada posición. Casi hay 2 o 3 jugadores por posición para jugar de diferentes formas. Habrá que checar el nivel y por qué algunos no han jugado. Por ejemplo, Luis Olivas, que ya estuvo en Chivas, que se prestó a Mazatlán y que ahora regresa y que es un lateral zurdo, un central zurdo, y así otros tantos, ¿no?, que han pasado por Tapatío. Veo que el equipo tiene tiempo para reaccionar. Es cierto que viene América, después Toluca, pero después tienes a Necaxa, Puebla, Pumas, Mazatlán, Querétaro, Atlas y Pachuca. No menciono al Monterrey, que es el último partido, porque es un partido Tigres más por ahí, complicado. Ricardo. Tigres es el 17, pendiente. sí. Después de América. Entonces, está con un triunfo que es el partido pendiente, se pondría en posición de zona de play-in y de ahí para arriba. Entonces, sí creo y me gusta escuchar que hay proyecto, que lo preferente es la continuidad y es la decisión que yo tomaría en este momento. Sí, yo entiendo esa parte, pero tú sabes también que no hay proyecto que aguante La presión. falta de resultados. La presión es terrible en ese equipo. ¿Eso cómo se vive al interior? O sea, tú como el responsable del Sí. proyecto deportivo, con un balance como el que llevan hasta el momento, Sí. ¿qué empieza a pasar en tu entorno? ¿Y qué Es lo que te acciones decía. empiezas a tomar? Lo que te decía, a mí me pasó, incluso como jugador, ya lo he contado muchas veces, un partido donde yo tenía planeado un domingo después del partido ir a comer. Y resulta que perdimos 4-0 con el Toluca. Y nos quedamos en la casa y pasaba la gente pitando, inventando madres. Y ese es y pasa mucho en la calle. La gente de Chivas es muy exigente, ¿eh? Sí, claro. Muy exigente, muy solidaria también, hay que decirlo. Pero es muy exigente y me pasó con Huerta y con Cendejas, que jugadores que llegaron a pedir su salida por los abucheos. Pasó con Huerta, con Vucetich. Entonces, es un manejo que ahora tiene que hacer desde presidencia, aguantar bajo cualquier tipo de presión y darle continuidad a este proyecto que parece, por lo que hemos visto últimamente y por lo que viene, que hay posibilidades de que el equipo salga adelante y busque ese lugar 6 para clasificarse directo o un lugar en play-in, superar el play-in y tratarle de competir a los 5 que no se van a mover de las posiciones en las que ya están: Monterrey, Tigres, Toluca, Cruz Azul y América. Yo anoté aquí algunas cosas que creo que a la vista de Chivas han ocurrido. Me parece increíble que el juego contra Cruz Azul haya sido el primero en lo que va del torneo en que no les hayan marcado un penal en contra. Primero, en cada uno de los anteriores al menos un penal en contra. Y unos errores que dices, ¿cómo es posible que concediste un penal así contra Tijuana? Increíble un jalón como ese de la dos veces camiseta. que se marcaron no eran, ¿eh? Ok. También. Incapaces de mantener el 0 atrás. Si no empiezas por ser sólido atrás, está difícil. Veo también algunos jugadores que están lejos de su mejor versión. Ahora que me decías, aquí tengo el plantel completo. Aquí está. A ver, ¿cómo Tiva es uno de ellos. Tiva Sepúlveda. Tiva Es que Sepúlveda. por él iba a empezar. Minuto 6, entrada, tarjeta amarilla. Y después la jugada en la que lo exhiben con el Toro Fernández. Sí. O sea, vaya, sé que puede entregar una mejor versión, pero no hay alguien que pueda jugar mejor en este momento. Sería esa mi pregunta, ¿no? Y han sido muy irregulares. Después de la remontada contra el San Luis, o bueno, de sacar adelante ese resultado, viene una caída tremenda en el siguiente partido en casa contra Juárez, por ejemplo. Y yo no sé si después de lo que vimos contra Cruz Azul puede mantener una línea ascendente. No podemos excusar al técnico por más que en sus discursos diga que el equipo ha sufrido penales o es el responsable de no poder solucionar un tema defensivo. Cuando el equipo pierde la pelota, inmediatamente tiene que mejorar desde arriba hasta abajo para recuperar la pelota. Y ahí es un tema de solidaridad de los jugadores. ¿Qué más agregarían?
Yo pienso que el proyecto es bueno, que se debe mantener, pero los errores tan puntuales, sobre todo atrás, y de no poder mantener un cero, es importante. De verdad que es muy, muy importante ver qué pasa, por ejemplo, con Olivas, que estuvo mucho tiempo lesionado, con Tapias, Castillo está lesionado, parece que va de regreso, porque también hay que tomar en cuenta esto que no, de los jugadores que en este momento no puede utilizar Milito y que para él eran titulares Gobea, que Ledesma y parece que ya va Aguirre, lesionados. a regresar, lo de Richie Ledesma. También el tema de lesiones es importante que el equipo recupere. A mí, por ejemplo, lo de Gobea no me agradaba mucho en el medio campo, pero para el esquema y la idea de Milito, él era titular. Y recuerden que Romo empezó jugando como central y luego con las lesiones se empezó a mover y Romo terminó jugando en la media cancha. Entonces, también las ausencias son importantes, ¿no? Pero todo esto suena a excusa. Lo de los penales, que hubo 2 que le marcaron en contra a Chivas y que eran a favor, suena a excusa. En este partido, a mí me parece que hay 2 penales a favor del Guadalajara que no le marcan. Pero todo esto son excusas cuando el equipo pues lleva todas estas jornadas, 6 partidos, y solamente puede ganar 1. Y el problema es que todo esto lo estamos hablando de este torneo. Sí. Yo sí creo que no han jugado tan mal como los exhiben los magros números. Sí, pero sí, es este totalmente torneo. Tiene 10 o 15 torneos mínimo. Tendremos Después que de revisar. la final, ¿no? Después de la final podría ser. ¿15 torneos serán? Bueno, que no que no ganes el título. Ahí decían, bueno, 11 torneos, ¿verdad? Sin título, o 11 años. Desde no sé. 2017 no ganan. Con Almeida, sí. Pero es ni siquiera acercarte a un papel de protagonista. Porque el título, bueno, lo va a ganar uno de los 18, no está tan sencillo el asunto, pero ¿hace cuánto no ves La final no ves a con unas Novik. Chivas protagonistas? Que fue muy meritoria esa campaña. No sé si daban para tanto aquellas Chivas. ¿Qué año fue esa? Final. Bueno, el Guadalajara tendría que estar sistemáticamente entre los 4 mejores equipos 3 años. en esa competencia. Y no lo está. Y ahí sí creo que hay que elevar el propio nivel de exigencia. Tiene que ver con los proyectos y sustentarlos, etcétera. Yo vuelvo a esa parte de la irregularidad. Sí. Te puedes ir juego a juego de lo que hemos visto en esta campaña, ¿no? Con Milito. Con el León, cosas promisorias, etcétera, pero luego el primer tiempo contra San Luis, se reponen en el segundo, perfecto, pero luego te viene el juego contra Juárez. Y dices, de susto. Y contra Tijuana dices, oye, qué buena reacción, los 3 goles que anotaron en los 20 minutos finales. Ajá, y los anteriores ¿cómo te tenían minutos, 3-0 en Coincido contra? Sí. totalmente con lo que dijo Fernando Quirarte. O sea, y lo he dicho varias veces, hemos pasado muchos directores deportivos, entrenadores. El año pasado fueron 3 entrenadores, Óscar García, y luego el interino, y luego Gerardo Espinosa, y así te vas, y torneo tras torneo. Sí creo que independientemente, y aquí está Hugo y Roberto, que jugamos al fútbol, que una cosa es el plan de juego, lo que trabajaste, por supuesto que hay que seguirlo y todo, pero luego el encerrón de los jugadores, el compromiso es en el team back en la cancha, ahí tienes que meter, gritar y tratar de hacer un trabajo solidario entre los jugadores, un compromiso diferente. A eso te referías, Hugo, con el liderazgo contundente. Me quedé con esa frase que dijiste. Liderazgo contundente va en sintonía con lo que decía Fernando Quirarte y lo que ahora subraya Ricardo. De entre jugadores, saber qué teclas tocar para que eches el pecho adelante. Sí, mencionó Fernando una falta de respeto entre ellos, y más que falta de respeto sería Compromiso, ¿no? atrevimiento. Hay que tener el atrevimiento de que si un compañero no está corriendo como debe correr, si no está marcando como debe marcar, si no está yendo y viniendo como debe ser, si no está metiendo la garra como dice Ricardo, meter duro, fuerte, todo es disciplina, pero eso ya es un lenguaje entre los jugadores, cuando ya el técnico y el líder que debe ser el técnico da las indicaciones tácticas y técnicas para ver el desarrollo del partido. Defender, obviamente tenemos que defender todos, y atacar tenemos que atacar todos ahora. Y eso tiene que ser sistemático. Sistemático significa entrenarlo todos los días para no recibir gol, como bien dices. Ya lo comentamos ayer, creo fue, que lo más importante es la portería cero. Y después, ocasiones claras de gol. ¿Cuántas ocasiones claras de gol desarrollas? ¿Cuántas veces lo estás haciendo en los entrenamientos para mecanizar las jugadas? A ver, yo lateral subo, sí, apoyo, ¿qué hago? Cuando el medio se va para adentro, yo voy como así hacia la doblada. Entonces, ¿qué pasa? Hay que respetar la doblada y darle el balón a eso. O sea, todo ese tipo de jugadas no las estoy notando en Chivas. En cambio, ese partido fue tremendo.
bonito porque fue un empate a 3 que iban perdiendo. Tijuana. Y de repente los golazos esos que dijo Roberto, y estoy de acuerdo, fueron unos golazos, me sorprendió. Pensé que era otro equipo, que no era Chivas. Porque no es habitual ver ese tipo de jugadas con jugadores de Chivas. Una gran reacción en Pero ese partido. entonces sí hay reacción de gol en ese y en el de San Luis. Pero ¿sabes qué, O sea, Pietra? sí hay gol. Pietra. ¿No? Pero un partido en una temporada. Dos. El otro. Pietra, tienes invertido Azul, en ¿no? tu nómina, Y San Luis. en Ajá. tu nómina, en una posición clave, que es un especialista, el que hace los goles, y Pulido y el Chícharo se han quedado muy lejos. Claro. Muy lejos. Tienes gran parte invertido en dos jugadores que no te han funcionado y que siempre he dicho que todas las posiciones son importantes, por supuesto, pero la de centro delantero, al centro delantero le preguntan cuántos goles metiste a lo de firmar el contrato. Así es la diferencia nada más. Sí. Y en esa posición específica, que es la contundencia, creo que se han quedado cortos Pulido y el Chícharo, que son dos referentes que trajeron. Por eso ya es titular Armando. Y la responsabilidad recae en Armando, que lleva 10, 11 titularidades en primera división, ¿no? Ojalá de verdad aproveche la oportunidad y termine por quedarse con ese puesto. Vámonos a mensajes y ojalá pronto abramos con Chivas, pero por las razones correctas, porque ya se enrachó positivamente. En 3 semanas lo hacemos. Bueno, me parece muy bien. Ojalá. Vámonos a pausa porque es tiempo de hablar de selección nacional y de ir a Oakland. Bienvenidos a Caliente.mx, donde le apostamos al deporte, donde si gana uno, ganan todos. Caliente.mx, bienvenidos a la casa de los deportes. Si hay un bucket, hay felicidad. Es un viaje lejano, mano. Disfruta la Bucketmanía desde 199 pesos. Cuando entregas el corazón en todo lo que haces, creas un legado que vive para siempre. Tequila Don Ramón. La excelencia de hacer tequila. ¿A dónde? Es lo de menos. Nueva Chevrolet Group. La Liga Mexicana se juega sorprendiendo. Así juega Rayados, así se juega en Codere. Recibe 1,000 de regalo y un bono de bienvenida de hasta 7,000. Codere, casa de apuestas oficial de Rayados. Diablos Rojos y Piratas chocan por la supremacía de la zona sur. Este miércoles en vivo, cuarto juego de la serie por ESPN 3 y el plan premium de Disney Plus. La CONCACAF W Champions Cup es imperdible en ESPN. América se alista para la segunda fecha, que sacará chispas frente a las universitarias de Chorrillo. Chorrillo enfrenta al América por ESPN y el plan premium de Disney Plus. ESPN Knockout tiene todo lo que necesitas del deporte de combate. ESPN Knockout. Cada velada es una oportunidad para pasar a la historia. El mexicano René El Bravo Telles busca hacerse de un nuevo título ligero. ¡Bomba viene! El viernes 5 de septiembre, Jordan White se enfrenta a René Telles Girón por ESPN 2 y el plan premium de Disney Plus. Somos Grandes Ligas. Este miércoles, los Bombarderos del Bronx enfrentando a los Astros por una victoria clave. Este miércoles en vivo, Yankees, Astros por ESPN 4 y el plan premium de Disney Plus. El mundo está lleno de posibilidades. Algunas son difíciles de encontrar, otras están justo frente a ti. Rushbet, el lujo de elegir. Rushbet. Los Dallas Cowboys visitarán a los Philadelphia Eagles por primera vez desde 1970. En Filadelfia, Dallas los enfrentará en semana 1. Y es el kickoff, 6 de la tarde, jueves, por ESPN y Disney Plus. La selección mexicana afronta la fecha FIFA de septiembre aún con dudas en la portería.
pues Javier Aguirre sigue en la búsqueda de su guardameta titular para la Copa del Mundo. En estos momentos, Luis Malagón es el que lleva ventaja para establecerse como el principal arquero del tricolor, y los históricos de la selección mexicana aprueban esta situación. Ha hecho una gran labor, ha mantenido un nivel y bueno, todavía queda un ratito, pero yo creo que él puede ser que vaya un poquito ahí, que lleve delantera de los demás, pero acá no puedes aflojar. En lo que va de 2025, Luis Malagón y Raúl Rangel han sido los únicos guardametas que Javier Aguirre ha considerado para todas las fechas FIFA que el Tri disputó, además de los torneos oficiales como Nations League y Copa Oro. No sé si parejera o esté abierta, pues yo creo que a final de cuentas está abierta. Y sí, lo que dices, al final de cuentas Memo viene, es un gran arquero con una gran historia en mundiales, en clubes, etc. Y yo creo que habrá que aprenderle mucho al final de cuentas. Sin embargo, para ex guardametas del tricolor sería un error descartar a Guillermo Ochoa por completo, pues consideran que podría repetirse la misma decisión que Javier Aguirre tomó en el Mundial de 2010 y poner como titular a su portero de mayor experiencia. Ciertamente Memo en este momento no tiene un equipo donde tenga que estar trabajando, tenga que estar teniendo esa continuidad en la portería para poder aspirar a pelear un puesto. Si un portero mantiene la potencia, mantiene la velocidad, mantiene su trabajo en su posición, puede competir. Hasta el momento sigue abierta la competencia por ser el tercer portero de la selección mexicana, por lo que elementos como Sebastián Jurado, Carlos Moreno y hasta Carlos Acevedo mantienen la vela encendida de colarse a la Copa del Mundo. Vamos a hablar de selección y antes de ir con Mauricio Imay, la portería. ¿En verdad sigue en la búsqueda Javier Aguirre, Roberto, dirías, o la notas muy perfilada? No, yo creo que sigue. Sí, sigue en la búsqueda. Está la garantía de Malagón, que ha recuperado un excelente nivel. La duda de Memo Ochoa, que con toda la inactividad, pues es alguien al que no puedes descartar, ¿no? Pero después de eso, un segundo portero, yo no creo que esté muy claro. Entre Rangel, Acevedo, creo que le faltan oportunidades, o sea, que merecería más oportunidades. Yo no veo claro. Tendrá su propia perspectiva, su propia visión. Javier Aguirre, que además en esto los porteros, los técnicos nacionales siempre como que lo ven distinto, Javier, ¿no? Parece que sí, que le gusta. Pero podemos decir que es mejor portero Rangel ahorita que Acevedo, que Memo Ochoa sin verlo. Mañana empieza el Mundial y dices, se lastimó Malagón. Pues yo le digo, Ochoa, a ver, ponte a entrenar, bríncale, a ver cómo andas, ¿no? Porque la experiencia de los mundiales pesa mucho también. Entonces, sí hay una tranquilidad, vamos a decir, que en este momento aporta Luis Malagón, pero nada más a ese tienes que te garantice, yo creo. O sea, siendo buenos porteros. Bueno, vamos a comparar con 2014, que era ¿quién va a parar? ¿Corona, Talavera o otro Talavera? ¿Corona, Talavera u Ochoa? Y Ochoa que fue medio sorprendente lo de Ochoa con el mundial que tuvo, ¿no? No, te platico. Vamos rápidamente, el Piojo Herrera a la base del América, a Nueva Zelanda, se logra el boleto y después continuar. Vamos a ir a Europa, pero no quiero a Memo Ochoa, dijo Miguel. Digo, ¿cómo que no? Vamos a ver, si vamos a Europa vamos a ver a todos. Platicamos con todos y luego escoges. Y ya fuimos, y a Guardado tampoco lo tenía muy contemplado, y terminaron siendo Guardado y Ochoa titulares indiscutibles. ¿Por qué? Porque se lo ganaron en la cancha deportivamente. Yo desde la época de Hugo, desde el 86, que era el titular, era el portero Pablo Larios. ¿Cuándo hemos tenido problemas en la portería? Hola, Freddy Nacho hasta Ramírez. ahora. Campos, Osvaldo, el Conejo, luego Ochoa 3 mundiales. Nunca hemos tenido problema en la portería. Es una posición que ha estado bien cubierta en la selección nacional. Y no lo vamos a tener, Ricardo, me parece. Ahorita viendo a Malagón, creo que no lo vamos a tener. Ojalá. La bronca es encontrar al 2 y al 3. Claro. No hay una tercia de porteros como esta que les mencioné, ¿verdad? Exactamente. Yo creo que la titularidad no lo vamos a tener. Y si por ahí encuentra un lugar Memo Ochoa, porque todavía tiene alguna oportunidad después de lo de Burgos para encontrar, es libre. poder jugar como libre, será Ochoa, otro. ¿Quién será otro portero? Hay que recordar que después, 2014 terminó jugando, todavía la última que se enfrenta a Japón en los Juegos Olímpicos, el portero fue Memo Ochoa para ganar la medalla de bronce.
aquella medalla de bronce que se le gana a Japón después de haber perdido en penales contra Brasil, que dirigía Jardine, y Memo Ochoa en el 2021 fue el portero. O sea, no podemos descartar a Memo si es que encuentra equipo. Bastaría saber qué otro. No lo sé. Es que eso es un tema, yo sé que no se le puede descartar por su experiencia, jerarquía, por lo que representará para el grupo, pero pues vamos empezando por que tenga dónde jugar. Y se han ido varias oportunidades. Es que teníamos de a 3 o 4 para escoger, hasta se quedaban fuera. Hoy sí hay dudas. Sí, está Andrés Sánchez, está Carlos Moreno, está Acevedo, que no recibió la oportunidad. ¿Quién va a ser el segundo y el tercero? El Tala, que lo tiene muy considerado, Jurado. Hay buenos porteros, pero no creo que estén al nivel de, por ejemplo, Campos, Osvaldo, Conejo, Larios, Ochoa. No sé. Los tres del 2014. Sí. Porque Malagón, excelente, y tendrá la oportunidad de consagrarse en cierto sentido. Sí, pero no es el Ochoa de esos mundiales. No. Sí, es que no lo hemos visto en ese No, por eso. No hay 3 porteros de ese nivel ahorita. Entonces sí, yo creo que sí estará pensando cómo solucionar eso Javier Aguirre. ¿Tú cómo lo ves, Hugo? Pues no hay duda con Malagón. O sea, que ahí Javier lo tiene claro. Lo que exponías un momento, Roberto, si no tuvieras a Malagón, entonces, ¿que te quedas así con moneda al aire o tan indefinida esa posibilidad? Uno como técnico de la selección tiene uno de fijo 4 jugadores por puesto. Porque de esa manera tú estableces, según lo vas valorando y calificando según sus actuaciones en los equipos. Lo malo es que Memo no tiene equipo, y ya lo comenté ayer, que los equipos mexicanos perfectamente podrían darle cabida a cualquiera a Memo Ochoa, siendo mexicano y siendo lo que puede conseguir su 6º mundial, que no es nada fácil. Él no ha querido. Y resulta, bueno, es una opción, y esa opción la tiene que decidir Memo en un momento dado. Claro. Pues yo no sabía eso de que Memo no quería. Entonces lo buscó y no quiso. En su momento. Dicen sí, para antes que Keylor Navas. ¿Se acuerdan del mundial? El mundial que iba de titular Memo Ochoa y de repente Javier entró el 10, y puso a Oscar, al Conejo Pérez. 2010, sí. Entonces, es algo un tanto especial, ¿no? Sí. O sea, todos vamos con la idea de que va a ser un titular y de repente empieza de titular el Conejo en ese mundial. Y fue sorprendente. No sé si hay esa incertidumbre en cuanto a decir, oye, Malagón es el uno, pues para todos los que valoramos y conocemos el fútbol mexicano ahora y en la selección, pues no hay nadie como Malagón ahora mismo. Él es el titular indiscutible. Ahora, el 2, el 3 y el 4, eso ya lo tiene que manejar. Al que nunca le hizo justicia a la revolución, como se dice, me parece, fue a Talavera, que llegó a tener un nivel brutal. O sea, acuérdense las atajadas impresionantes que hacía. Sin embargo, Ochoa en selección nacional ha demostrado, hay jugadores de entrenamiento, jugadores de equipo y jugadores de selección nacional. Eso es muy importante. ¿Te acuerdas, Antuna? Claro, en los equipos era muy, y en la selección le iba muy bien, muy bien. Ahorita se perdió no sé, ojalá se recupere. Para Copas del Mundo, el mismo Corona, siendo campeón olímpico, pues no, en mundial no jugó. Era un
un arquerazo también. Lo de Ochoa ha sido crecer con la selección y sobre todo en Copas del Mundo. Sí. A ver, yo no sé qué tengas tú, pero tus mejores actuaciones en tu carrera las diste con selección y dentro de ellas en Copas del Mundo, en los partidos más importantes. Osvaldo también. Bueno, eso lo tienes que seguir contemplando. Todavía en esta Copa del Mundo. Ya su sustituto cerrado y habló de la posible llegada de Rafa Alcorta a la federación. La oferta a Pablo Amo es muy buena, muy importante y yo le animé a aceptarla. Ha decidido irse a probar suerte y lo estamos celebrando todos. Seguro que lo hace muy bien. Es porque es muy bueno, anunció De la Fuente, que entre risas pidió permiso a los responsables federativos presentes en la sala para poder referirse a ello. Apenas unos minutos después de que fuera oficializado su adiós, declaró lo siguiente. Estuvimos reunidos ayer por el martes hasta tarde, tomando un vinito y en eso se fue. Yo ya estaba con mis cosas y organizando todo, aseveró el técnico. No en vano, en su opinión. En este mundo no puedes perder un segundo, porque te meten la puntería y te hacen gol. También, a su modo de ver, con todo seguirá teniendo el mejor equipo de trabajo. También posible uno al que en calidad de director deportivo se podría incorporar su compañero y amigo Rafa Alcorta. También dijo que todavía no está cerrado, pero si me preguntan, respondo. Tenemos amistad, pero no quiere decir que tenga nada que ver. Es una decisión del presidente y del departamento deportivo, explicó, en donde los mejores árbitros del mundo, igualmente como Luis de la Fuente respondió, aunque de una manera lacónica, a cómo vivió su comparecencia durante el juicio a Luis Rubiales, en donde declaró lo siguiente. Yo pasaba por ahí y conté lo que vi. No fue agradable y no me siento cómodo. Es algo que no estás acostumbrado. Pero como ciudadano tienes que ir a ayudar, indicó. También mostró un mayor desahogo, en cambio, al hablar de los árbitros españoles con los que comparte edificio en Las Rozas, con las que también tiene una muy buena relación, y que para él son los mejores del mundo. Afirmó rotundo, con esto también y con conocimiento de causa. Asimismo, Luis de la Fuente bromeó con la posibilidad de que Raúl Asensio entre en la próxima convocatoria. Si respira, tiene posibilidades de ir, dijo, y dio por buen el protagonismo que ha adquirido últimamente. Y recordó que Lamine Yamal está en donde declaró que Lamine Yamal está en un proceso muy importante dado que tiene 17 años todavía. Declaró que tiene que madurar y que es muy especial y no hay que compararlo con nadie. Y también las críticas van a llegar y lo harán de manera descarnada. También está en un momento de su vida que puede bajar, en donde reflexionó. Volviendo a los caminos que se pueden producir en su próxima lista, entre Asensio o no, lo cierto es que se espera que haya continuismo, pero con el aperturismo que caracteriza a la selección, ya que lo que hoy parece acertado puede cambiar. No en vano recordó el seleccionador que de aquí a un mes también puede haber lesiones, bajas, formas o apariciones de jugadores que llaman la atención y a los que hay que dar la oportunidad. Con todo, se congratuló de tener una base muy sólida y consolidada, y de que no se note que los que van entrando son nuevos, donde quiere estar su reciente renovación hasta 2028, así lo atestigua, pero Luis de la Fuente refrendó ante la Asociación de la Prensa Deportiva de Valladolid y también hacia sus invitados que está donde quiere estar. Declaró lo siguiente.
Soy feliz, llegué para 3 meses y llevo 13 años. Estoy donde quiero estar, siempre lo he hecho. Tiene que ser un sentimiento recíproco y hoy lo es. Es por eso también que ha habido un acuerdo rapidísimo, argumentó, y también por ello no quiso entrar a valorar si se vería entrenando de nuevo en un club, ni siquiera el Athletic, del que fue hincha cuando era niño y donde ya trabajó. De la Fuente, que definió como padre futbolístico a Iñaki Sáenz, que le hizo debutar en la primera división y fue su principal valedor para que entrase en la RFEF, y señaló a Vicente del Bosque como otro de sus referentes, también de su desembarco en lo que fue en la federación, y recordó que llegó sin saber qué hace un seleccionador, pero que fue aprendiendo y quemando etapas. Al llegar a la absoluta tenía la ventaja de conocer al presente y el futuro y me he hecho fuerte con un núcleo de jugadores muy buenos, muy competitivos e identificados y fidelizados con nuestro modelo futbolístico, algunos de los cuales son los que llevo con 9 años, desde la sub-19, rememoró Luis de la Fuente. Por otro lado, en otras noticias tenemos la Champions League y también el superordenador de Opta predice la Champions. El Real Madrid ganaría al City y el Liverpool sería el campeón. Los datos indican que los Reds, Arsenal e Inter son los favoritos para llevarse el trofeo a casa, en donde la Champions League está que arde, y también ante una eliminación para acceder a los octavos de final que promete ser de infarto, el superordenador de Opta ha analizado los datos estadísticos para predecir qué va a suceder en la máxima competición continental, en donde algunos de los resultados son sorprendentes, y lo que más llama la atención es el podio de posibles ganadores del torneo, en donde el primer lugar se encuentra el Liverpool, que aunque fue eliminado de la FA Cup por el Plymouth, también colista de la Championship, hace valer su propia posición en la fase de grupos con las bondades en el calendario y en los cruces que eso conlleva, al menos en teoría, en un 23,9% de los cosimulados por el superordenador son los de Arnet Slot los que se llevan el trofeo. Sin embargo, el orden de favoritos no se corresponde con el orden de la primera fase en todos los casos, en donde el Barcelona, que fue segundo, no es el segundo en las predicciones de Opta. A los Reds, en cambio, le siguen Arsenal e Inter de Milán, en donde los de Mikel Arteta saldrían campeones en el 16,4% de los casos y los italianos en el 15%. El Barcelona es el cuarto favorito con un 10,1% de probabilidades, en donde el Real Madrid también tiene lo que son las de ganar contra el City. Pero observemos también lo urgente, en donde las eliminatorias de acceso a octavos de final y la del Real Madrid, que es la más ajustada según las simulaciones de Opta, y los de Ancelotti tienen un 52% de probabilidades de pasar de ronda, frente al 48% del Manchester City. Es la cuarta temporada consecutiva en que estos dos equipos se ven las caras en Champions League, algo que solo ha sucedido en otros 3 enfrentamientos a lo largo de la historia de la competición, en donde los otros fueron Deportivo de La Coruña, Juventus, Chelsea versus Liverpool y Atlético de Madrid versus Real Madrid, en donde la implicación directa de esta igualdad casi absoluta en la eliminatoria previa es que ni el Real Madrid ni el Manchester City ocupan las primeras posiciones para ganar el título de la Champions. Según el superordenador, el conjunto blanco es el sexto favorito con un 4,4% de las probabilidades.
Los Sky Blues son novenos, pues solo serían ganadores en un 3,4% de los casos. En cambio, la eliminatoria menos igualada, según la simulación estadística, es la que mide a Brest y Paris Saint-Germain. Los datos apuntan a que el equipo de Luis Enrique tiene un 87% de probabilidad de superar a los de la Bretaña francesa y pasar a la siguiente ronda. Si eso sucediera, los parisinos jugarían los octavos contra el Liverpool o el Barcelona, cuando al cruce entre franceses en términos de desigualdad le sigue de cerca el emparejamiento entre Celtic y Bayern de Múnich, pues los bárbaros tienen un 82% de probabilidad de pasar de ronda. También se puede decir respecto a los otros 6 cruces de la eliminatoria previa a los octavos, los favoritos son la Juventus con un 55% de probabilidad de pasar contra el PSV y el Sporting de Portugal con un 57% contra el Borussia Dortmund. La Atalanta con el 73% contra el Brujas y el Milan con el 67% contra el Feyenoord y el Benfica con el 55% contra el Mónaco. En cambio, la eliminatoria menos igualada, según la simulación estadística, es la que mide a Brest y Paris Saint-Germain. Los datos que apuntan a que el equipo de Luis Enrique tiene un 87% de probabilidades de superar a los de la Bretaña francesa y pasar a la siguiente ronda. Si eso sucediera, los parisinos jugarían los octavos contra el Liverpool o el Barcelona, en donde al cruce entre franceses, en términos de desigualdad, le sigue cerca el emparejamiento entre Celtic y Bayern, pues los bávaros tienen un 82% de probabilidades de pasar. Respecto a los otros 6 cruces de la eliminatoria previa a los octavos, son los favoritos con el 55% la Juventus contra el PSV, el Sporting de Portugal con el 57% contra el Borussia, la Atalanta con el 73% contra el Brujas y el Milan con el 67% contra el Feyenoord, además del Benfica con el 55% contra el Mónaco. Paris Saint-Germain, Leverkusen o Atalanta entre los posibles campeones, al margen de los 4 primeros favoritos para lo que es el título. Y la predicción del superordenador de Opta contempla también las opciones que el resto de los equipos que quedan con vida en la competición tienen de llevarse el campeonato al Paris Saint-Germain, que cuenta con un 6% de probabilidades. El Real Madrid con el Bayer Leverkusen y Atalanta rondan el 4%, y el City, el Atlético de Madrid y el Bayern de Múnich están en torno al 3%. El Aston Villa y el Lille, aunque ya tienen asegurada su presencia en octavos, solo se llevarían la Champions en un 1% de los casos. También hay una serie de equipos a los que el superordenador no da ninguna opción de ganar la Champions League. Para la estadística, un triunfo del PSV, Borussia, Mónaco, Feyenoord, Brujas, Celtic o Brest sería esencialmente imposible. No obstante, ya se sabe que las estadísticas en muchas ocasiones están para romperse. Por otro lado, en otras noticias tenemos en el fútbol el trágico final del primer jugador futbolista homosexual que se ahorcó a los 37 años, declarando que la justicia no siempre es justa. La historia del exdelantero del Norwich y Nottingham Forest, Justin Fashnuchu, es tan histórica por lo que significó para que los que vinieran detrás, como trágica para su final en 1998, hace ya 35 años desde que Justin Fashanu también decidiera dar un paso fundamental en su vida y en la historia del fútbol. Un trágico relato con un momento de heroicidad al que el ser el primer futbolista profesional en declarar que era homosexual, algo que ni siquiera ahora es tan normal y que en aquel momento fue todo un hito en un deporte que tiende a ser conservador.
un exfutbolista en Norwich y Nottingham Forest, fue el 16 de febrero que hubiera cumplido 64 años si no hubiera decidido suicidarse por todo lo que sucedió. Es posible que hayas escuchado esa historia alguna vez, sobre todo después del documento que salió en su momento en Netflix. Aún así, es todavía desconocida por mucha gente. Es la historia de Justin Fanachu, nacido en Londres, hijo de un abogado nigeriano y una enfermera guyanesa, que vivieron el divorcio de sus padres y acabaron tanto Justin y su hermano menor John en un refugio para ser adoptados por una familia inglesa blanca. Un deportista total que llegó a ser promesa del boxeo y que terminó finalmente eligiendo el fútbol. En los años 80 te pedían despedir si admitías que eras gay. Peter Tatchell en The Athletic, el futbolista del millón de libras y su pasión por el fútbol, era palpable que su talento no pasó inadvertido para un cazatalentos del Norwich, equipo con el que terminó debutando con solo 17 años contra el West Bromwich, y su carrera solo acababa de empezar, en donde su gol al Liverpool en 1980 fue reconocido como el mejor de la temporada, pese a perder 3-5, incluso por la hinchada del propio equipo de Anfield. Una fama que le costó más de un insulto racista, incluso un lanzamiento de un plátano que terminó cogiéndolo y poniéndoselo en forma de protesta. Su figura no solo fue futbolística, sino también como ejemplo para que los aficionados del balompié empezaran a simpatizar más que con los jugadores negros y se suavizara la cantidad de insultos que recibían. La estrella del Norwich en sus 3 temporadas fue capaz de marcar 35 goles en 90 partidos y fue convocado a la selección juvenil de Inglaterra. Todo ello antes de ser fichado por el Nottingham Forest de Brian Clough, que acababa de ganar la Champions League. Y también, aunque no funcionó y fue cedido al Southampton y luego vendido al Notts County por 150.000 libras, ahí el jugador logró recuperar su juego. Pero una grave lesión de rodilla puso fin a su prometedora carrera y terminaría dando tumbos por numerosos equipos en Inglaterra, Estados Unidos y Canadá, descubriendo su sexualidad, al mismo tiempo que su vida futbolística empezaba a ir como un cohete cuando fichó por el campeón de la Copa de Europa. Fashanu comenzó a descubrirse a sí mismo y a explorar su sexualidad. En aquel momento, Justin estaba saliendo con una chica llamada Julie, pero eso no impidió que empezara a ir a un club nocturno gay en el centro de la ciudad. Allí conocería a Peter Tatchell, uno de los activistas de derechos humanos más famosos de Gran Bretaña, en donde se declaró lo siguiente. A principios de la década de 1980, Justin se sintió tentado a salir del armario para aliviar la presión de su doble vida secreta, pero temía una reacción negativa de su entrenador, sus compañeros y sus aficionados, así como de la prensa muy homofóbica de la época. Le advertí que no lo hiciera porque podía ver que no estaba preparado psicológicamente para la posible reacción negativa, dijo Tatchell en una entrevista en The Athletic. Incluso puso en contexto todo. En los años 80 te podían despedir si admitías que eras gay. Es posible que le nieguen un seguro, una hipoteca o le desalojen de su propiedad alquilada. El día que se declaró abiertamente homosexual, de aquellos pensamientos a pasar a la acción, pasó casi una década. El 22 de octubre de 1990, Justin Fashanu se declaró abiertamente gay en una entrevista en The Sun, una decisión que su propio agente Eric Hall explicó. Justin me despertó en mitad de la noche y estaba en pánico. El periódico nacional dominical iba a escribir sobre su homosexualidad.
Fashanu también necesitaba dinero desesperadamente. Llamé a mi amigo editor de Sun, Calvin Mackenzie, y a Justin le dijeron que podía escribir su propia historia y admitir que era gay. Y así fue que aquel día el periódico inglés salió con un titular en una portada que era claro. El futbolista del millón de libras declaró lo siguiente: soy gay. Lo único positivo de aquello fueron los 70.000 libras que recibió por la entrevista, aunque no lo hicieron por eso. Pero lo negativo llegó cuando pasó a ser considerado como si se tratara del mismísimo diablo. Los demás periódicos empezaron a contar historias que nunca fueron escándalos que supuestamente tuvieron lugar en su vida, aunque aún tocaría a fondo cuando algunos clubes y patrocinadores se negaron a trabajar con él, en donde es evidente que juzgaron al hombre por su orientación, no por el fútbol. Declaró él mismo que lo juzgaron por su orientación. Justin Fashanu, un futbolista que fue rechazado en muchas ocasiones, y los comentarios fueron diversos. Por supuesto que estoy interesado, pero es un tema demasiado candente en este momento. Decían o aquello de que este bicho raro, después de lo que dijo, de ninguna manera, y él se defendía. Es evidente que me juzgan por mi orientación, no por el fútbol. A la vista está que Fashanu también jugó para 11 clubes después de salir del armario, incluso en el Torquay United, que le obligaron a hacerse una metódica prueba de VIH solo por ser gay. En ninguno de esos clubes terminó de asentarse hasta que concluyó su carrera en 1997 en un club de Nueva Zelanda. La denuncia, que terminó con su suicidio, al terminar su vida como futbolista profesional, Justin Fashanu empezó a ejercer de entrenador en Estados Unidos en el Maryland Manía de segunda división del país. Una vida más alejada de los focos hasta que en marzo de 1998 un joven de 17 años denunció a la policía que Fashanu lo había agredido sexualmente tras haber pasado la noche con él y haber consumido alcohol y marihuana. Teniendo en cuenta que en aquel momento era un delito en Maryland tener relaciones homosexuales, aquello no sentó bien a Fashanu, que aquello provocó un terremoto. Justin negó completamente todas las acusaciones, pero tuvo que abandonar Estados Unidos a toda prisa. Al ser hombre negro y homosexual, temía que no tendría un juicio justo frente a un hombre blanco. Por eso regresó a Londres y terminaría aislándose de todo hasta que, después de pasar su último día en un sauna gay, fue descubierto en un garaje en el este de Londres, en el que se suicidó ahorcado a sus 37 años. Los cargos contra Fashanu fueron retirados por falta de pruebas, pero solo después de su suicidio. También la justicia no siempre es justa. Sentí que no tendrían un juicio justo debido a mi orientación, declaraba Justin Fashanu en su nota de suicidio. Un final trágico que iba a terminar con el último mensaje del exfutbolista en una nota antes de suicidarse, en donde escribió lo siguiente: quiero decir que no agredí sexualmente al niño. Él voluntariamente tuvo sexo conmigo y al día siguiente me pidió dinero. Cuando dije no, él dijo espera y verás. Y es como dices, porque huí. Bueno, la justicia no siempre es justa. Sentí que no tendría un juicio justo debido a mi orientación. Desearía poder ser un buen hijo, hermano, tío y amigo. Hice lo mejor que pude. Parece un mundo realmente duro. Espero que Jesús, a quien amo, me dé la bienvenida a casa. Por fin encontraré la paz. Por otro lado, en otras noticias, en la liga italiana tenemos a Ben Yedder, que está cerca de fichar por el Venezia. Estuvo en la grada del Pierluigi Penso. El exjugador acabó contrato con el Mónaco este pasado verano y el club italiano está cerca de incorporarlo. Wissam Ben Yedder está cerca de encontrar equipo. Todo parece indicar que el Venezia será el próximo destino en la carrera del delantero francés. El futbolista, que acabó contrato con el Mónaco, estuvo en la grada del Pierluigi Penso observando el partido entre el Venezia
Roma de la Serie A. El club y el jugador están muy cerca de llegar a un acuerdo y prueba de ello fue su presencia viendo a los que serán nuevos compañeros. Ben Yedder es agente libre tras acabar su vínculo con el Mónaco en junio, donde militó durante 5 temporadas. En el club monegasco dejó huella disputando un total de 201 partidos y anotando 111 goles. El ariete fue el capitán durante una estancia en el Principado y se convirtió en uno de los referentes tanto para el equipo como para la afición por sus goles y su entrega. Tanta ha sido la influencia de Ben Yedder en el Mónaco que se convirtió en el segundo máximo artillero en la historia del club. El futbolista no ha podido encontrar equipo desde junio y a pesar de que se le relacionó con él en el Montpellier y en un regreso al Sevilla, donde anotó muchos goles y también fue muy querido, en donde los rumores pronto se disiparon. Y es que su juicio por agresión sexual hace unos meses ha sido razón suficiente para entender su situación. Imputado por agresión sexual y condena de 2 años, el futbolista ha tenido varios asuntos judiciales. A principios de septiembre, Ben Yedder fue acusado por un caso de violencia sexual y fue juzgado al mes siguiente, en donde la fiscalía pidió una condena de 2 años de prisión para el jugador, a lo que el jugador señaló que no recuerda nada y que no puede saber si lo hizo. Es el primero ni el último deportista con este tipo de casos, aunque sí es reincidente. En mayo también lo acusaron de intento de violación a 2 jóvenes. Ben Yedder estuvo durante 2 semanas en un centro de desintoxicación para lidiar con sus problemas con el alcohol, datos que aportó su abogada como muestra de defensa. Declaró que no recuerda nada y que no puede decir si lo hizo. Ben Yedder es jugador del Mónaco. También Eusebio Di Francesco se muestra cauto con su fichaje, ya que el futbolista y el Venezia llevan varios días negociando su llegada al conjunto italiano, y su presencia en la grada en el encuentro de ayer ante la Roma fue indicio de su incorporación, que es cuestión de horas. El técnico del Venezia, Di Francesco, ni confirmó